Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 18. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y Santiago escribió esta carta como una guía práctica para vivir una fe funcional en medio de un mundo caído como el que usted y yo estamos enfrentando en este tiempo. Su intención no era solamente abordar la fe como algo teórico, como muchos la viven teóricamente, sino enseñar cómo aplicarla en la vida diaria, cómo vivimos esa fe en nuestro caminar día tras día. Y en este capítulo, Santiago trata dos grandes retos que enfrentamos como creyentes: las pruebas externas que veíamos la semana pasada y las tentaciones internas que veremos en esta mañana. En los versículos anteriores a nuestro pasaje de hoy, Santiago menciona que las pruebas son una oportunidad para crecer en fe y madurez espiritual. Nos enseña que aunque las pruebas pueden ser difíciles, Dios las usa para formarnos y hacernos más como Jesús. A crear ese carácter de Jesús en nosotros. Sin embargo, cuando llegamos al tema de la tentación, que es lo que nos aborda en esta mañana, cambia el enfoque. Porque mientras las pruebas vienen de afuera y son para nuestro bien, las tentaciones surgen de dentro de nosotros y buscan desviarnos del camino de Dios. Santiago aclara que debemos entender de dónde viene la tentación, cómo actúa en nuestra vida y sobre todo cómo podemos enfrentarla con la ayuda de nuestro Dios. Y esto nos lleva a nuestro primer punto en esta mañana, mi hermano: la causa de la tentación. ¿Quién es responsable de este pecado? ¿Quién es responsable de la tentación? Una de las preguntas más importantes cuando hablamos de la tentación es: ¿de dónde viene la tentación? Cuando caemos en pecado, nuestra inclinación natural es buscar un culpable. Desde el principio de la humanidad hemos hecho esto. En el jardín del Edén, Adán culpó a Eva, pero increíblemente también culpó a Dios al decir: la mujer que tú me diste por compañera me dio a comer del árbol y yo comí. Como siempre, nos llevan las tarjetas y nos gastan más de la cuenta. Por su parte, Eva culpó a la serpiente diciendo: la serpiente me engañó y yo comí. Génesis 3, versículo 13. Y si somos honestos, muchas veces hacemos nosotros lo mismo. Culpamos siempre a alguien y si no, culpamos a Dios. Tal vez no decimos abiertamente que Dios nos tienta, pero en el fondo pensamos: Dios, tú me diste estos deseos. Dios, tú me pusiste en esta situación. Yo no quería. ¿Qué esperabas entonces que yo hiciera si yo soy débil? Así le decimos a Dios. Sin embargo, Santiago es claro: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede tentar por el mal.
y Él mismo no tienta a nadie. Santiago 1:13. Dios, mi hermano, en su santidad, no tiene inclinaciones hacia el mal. Él no puede ser seducido ni atraído por el pecado, porque es completamente santo, justo y bueno. De la misma manera, Él no tienta a nadie, porque tentar a alguien iría contra su carácter perfecto, santo y eterno. Entonces, si Dios no es responsable, ¿de dónde viene la tentación? A lo que Santiago nos da una respuesta, y le invito a que se la lleve a casa, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por sus concupiscencias, deseos. La palabra concupiscencia significa deseos, sus propios deseos, y puede decirse buenos deseos, malos deseos, pero en la Biblia el mayor porcentaje de veces que se utiliza es para hablar de los malos deseos. Y Santiago en el versículo 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por sus propios deseos, por su interior, por el pecado que abunda en él o domina nuestra carne. Por eso es que somos tentados. El origen de la tentación no está afuera, sino dentro. No busques más culpable. Surge de nuestros propios deseos desordenados, lo que la Biblia llama la carne. Romanos 7:18 lo explica de esta manera, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y esto significa que nuestra naturaleza caída tiene una inclinación hacia el pecado constantemente. Jeremías 17:9 lo refuerza al decir claramente, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Jesús. Así que Santiago utiliza dos imágenes gráficas para ayudarnos a entender cómo funciona la tentación. Primero, dice que somos atraídos y seducidos, utilizando términos que nos recuerdan la caza y la pesca, aquellos que estudiaron, que hablábamos antes de la caza y la pesca, cómo hacían los indios. Así como un cazador, mi hermano, coloca una trampa, o un pescador usa un cebo atractivo para ocultar el anzuelo, nosotros o nuestros propios deseos actúan como trampas internas que nos llevan al pecado. Así somos nosotros. Segundo, compara la tentación con un proceso de concepción y nacimiento. Entonces, la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, produce muerte. Versículo 15. La tentación comienza con un simple deseo. Ten cuidado de los deseos, porque eso a veces parece bueno, pero no todo lo que brilla es oro. Así que ten cuidado con los deseos. Ese deseo, si no se controla a tiempo, crece y se convierte en una decisión consciente de pecar. El pecado, a su vez, entonces va a producir muerte. Y esto no se refiere solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. La separación de Dios, destrucción de relaciones y pérdida de paz interior. Y entonces no puedes dormir. Y entonces necesitas medicamentos. Y entonces estás estresado. Y entonces no puedes vivir. Pero tú decidiste ese mejor trabajo, que daba mucho más dinero. Pero tú decidiste casarte con alguien que no amaba al Señor.
Entonces empiezan los problemas y no puedes dormir bien porque no confías. Pero tú decidiste en tu corazón. Nadie decidió por ti. En última instancia, Santiago nos deja sin excusas. No podemos culpar a Dios. No podemos culpar a otras personas. Y ni siquiera al diablo. La tentación surge dentro de nuestro propio corazón. Pero esta verdad